Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la herramienta texto a columnas. Durante nuestra jornada como analistas financieros nos encontraremos frecuentemente con la necesidad de organizar y analizar grandes conjuntos de datos. No es raro que esos datos no vengan en el formato más amigable para su análisis directo en Excel. Es aquí donde la herramienta texto a columnas se convierte en una de nuestras aliadas más valiosas. Imagínate que has copiado datos de un PDF o has descargado un archivo en formato CSV, es decir, separado por coma, y los datos que necesitas analizar se presentan en una sola columna, mezclando fechas, montos, descripciones y más, todo en una única celda por fila. Justo como los ejemplos que te estoy mostrando a continuación, cada uno de estos no está en una columna respectiva, sino está en la primera columna. La herramienta texto a columnas de Excel es una función que nos permite dividir esa información en columnas separadas, basándose en delimitadores constantes como comas, puntos y comas, espacios o incluso caracteres de tabulación. Además, en el contexto financiero es común que debamos limpiar y organizar datos para poder aplicarle fórmulas, hacer sumatorias, promedios o cualquier otro tipo de análisis financiero. Por ejemplo, al extraer datos de estados financieros es posible que las cifras de ingresos y gastos estén contenidos en una sola celda y debamos separarlas para una interpretación clara. Entonces, a continuación vamos a hacer tres ejemplos. Como pueden ver, el primero de ellos está separado por un espacio. Cada uno, digamos, de los componentes de las columnas, que son 4, código, nombre, NIT, que sería, digamos, el número tributario y cuentas por pagar de cada uno de los proveedores, está separado por un espacio. Luego en el segundo ejemplo vemos que están separados por una coma y luego vemos que tienen un ancho fijo. Entonces vamos a aprender a hacer estas tres variantes. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la celda donde están los datos. Luego de eso nos vamos a ir a datos y vamos a buscar en herramientas de datos la herramienta texto en columnas. Aquí, como pueden ver, nos pide que elijamos el tipo de archivo que describe los datos con mayor precisión, delimitados o de ancho fijo. Delimitados pueden ser caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Y de ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. Podemos probar, ¿verdad? Podemos poner ancho fijo, vemos que no pasa nada. Podemos poner que están delimitados, vemos que no pasa nada. Entonces, en los primeros dos casos van a ser delimitados. Uno va a estar delimitado por espacios y el segundo está delimitado por comas. Le damos siguiente. Y aquí tenemos que escoger el separador. Podemos ir a prueba y error, ¿verdad? Vemos que tabulación no pasa nada, punto y coma no pasa nada, coma no pasa nada. Espacio, vean que ahora sí. Cuando doy clic o cuando señalo espacio, claramente separa cada uno de los datos en una columna respectiva. Incluso si estuvieran separados por un carácter especial, podría darse el caso, usted podría marcarle otro y señalarlo. Le da siguiente aquí. Y luego usted podría poner el formato de los datos en columnas, podría hacerlo en este momento o generalmente podría hacerlo más adelante también. En este momento simplemente voy a darle finalizar y luego si usted quisiera convertir alguno de los números, por ejemplo a moneda, lo puede hacer más adelante. Le voy a dar finalizar por acá y ahí tenemos los datos separados, el código, el nombre del proveedor, el número tributario y las cuentas por pagar. Digamos que estas están en dólares, podría cambiar el formato aquí sin ningún problema a dólares. Hagamos el segundo ejemplo, el que está separado por comas. Es bastante común que nos encontremos información separada por comas, sobre todo cuando la descargamos, digamos, de bancos, instituciones financieras, proveedores de datos. Generalmente este es el tipo de datos o este es el tipo de formato más común que nos vamos a encontrar. Los archivos CSV, es decir, los archivos separados por coma. El tratamiento que les vamos a dar es bastante similar. Simplemente seleccionamos la columna donde están los datos, damos clic en datos, nos vamos a herramientas de datos, clic texto en columnas, le damos delimitados, le damos siguiente y ahora le indicamos que están separados por una coma. Y vean, inmediatamente cambia el formato y los ponen cada uno en su columna respectiva. Le damos siguiente, le damos finalizar y luego podríamos nosotros modificar esta columna que contiene valores que están en moneda. Y ahora hagamos el tercer caso, que es el de ancho fijo. Es importante y quiero destacarles que la opción de ancho fijo es útil cuando los datos se han formateado para tener un espacio específico reservado para cada campo, como por ejemplo en reportes antiguos o datos provenientes de sistemas que exportan en formatos de ancho fijo. En ese caso voy a seleccionar esta columna por acá, nos vamos a ir a datos, nos vamos a ir a texto en columnas. Le vamos a dar aquí clic en de ancho fijo. Vean que ya Excel más o menos sabe o reconoce la información
y por defecto él solito seleccionó de ancho fijo. No tuve que haberle dado delimitado, él coloca de ancho fijo, le doy siguiente y vean, aquí él ya coloca estos delimitadores. Es posible cambiar estos delimitadores manualmente. Digamos, si usted quisiera moverlos hacia la izquierda, a la derecha, usted podría. Cuando usted está satisfecho con la delimitación, entonces simplemente le da siguiente y ya le coloca los datos en cada una de sus columnas. Le da finalizar y ahí tendría sus datos. De nuevo, podría modificar el formato de las cuentas por pagar para que tuviera el formato de número de contabilidad. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.